Bueno, ahí estamos. Bueno, ambiciosa propuesta para 25 minutos, ¿no? Seguramente yo les voy a dar herramientas que muchos manejan, pero seguro más de uno, aunque no lo diga, porque a veces nos da vergüenza reconocer que no entendemos bien lo que leemos, pues se espera que entendamos todo, seguro se van a llevar alguna herramienta. Tuve que hacer una selección de estos temas. Ah, qué lindo esto. Bueno, la hoja de ruta que les traigo es para qué sirven los estudios, hay algunos mejores que otros. Vamos a hablar un cachito de la P, porque siempre los ojitos se desvían hacia la P, ¿o no? Efectos relativos versus absolutos, cómo integrar la evidencia y cómo organizar la lectura de la presentación. Vamos a tratar de que nos entre. Me gusta mucho el concepto a mí de que los estudios científicos son herramientas. Uno abre la cajita. ¿Cuándo abre uno la caja de herramientas? Cuando tiene que hacer alguna tarea en la casa, ¿no? En este caso, la tarea que tenemos que hacer como científicos es responder preguntas. Y como clínicos también, todo el tiempo tenemos que responder preguntas que nos hacemos, que nos surgen de nuestra práctica, ¿sí? Y dentro de esas herramientas tenemos varios tipos. Acá no vamos a hacer un desarrollo de todos los tipos de estudios, porque no me voy a entrar en una charla tan breve. Pero sí sabemos que tenemos estudios preclínicos, que son los de ciencia básica, animales de laboratorio, tejidos aislados, cultivos celulares, que son los que llamamos ciencia básica o estudios preclínicos, que son como el punto de partida de la investigación en humanos. Después tenemos estudios llamados observacionales, dentro de los cuales hay distintos tipos y de distintas jerarquías, también estudios ecológicos, estudios transversales, estudios de casos y controles, cohortes prospectivas, que son el diseño metodológicamente más robusto dentro de los observacionales, y la evidencia experimental, que es lo que siempre tratamos de buscar nosotros en nuestro entrenamiento biomédico, en medicina. Vamos mucho a buscar ensayos clínicos, al menos en cardiología, que es donde hay más megatrials y donde tenemos mucha base en medicina basada en evidencia, siempre nos machacan con el ensayo clínico, ¿sí? Que es la evidencia experimental. ¿Por qué? Porque esto que es una variante de las tantas que hay de lo que llamamos pirámide de la jerarquía de la evidencia, tenemos mejor control de sesgos en los ensayos clínicos, siempre que estén bien conducidos, ¿no? Los estudios observacionales pueden tener sesgos varios, entre ellos estar los confundidores, ¿no? Entre otras cosas. Siempre tenemos que hacer la sábana corta entre lo que es la validez interna, hacemos un ensayo clínico chiquito, súper controlado, controlamos todo perfectamente, bueno, pero eso capaz no sea aplicable. Y después, los estudios observacionales en población libre, que no está intervenida, que tiene su vida, bueno, está bien, pero eso está confundido por muchas cosas y capaz no es extrapolable a lo que queremos hacer. Entonces, todo eso siempre tenemos que negociar. Idealmente tenemos que tener 2 mandas, o 3, o 4, o 5, como ahora vamos a ver en un ratito. ¿Y hay un estudio mejor que otro? La respuesta es que no, ¿sí? Porque yo puedo tener distintas herramientas. Un martillo no es mejor que una llave. Sirven para cosas distintas. Si yo quiero hacer esto, clavar un clavo en la pared, el martillo es mejor que la llave. Puedo clavar el martillo con la llave, le puedo pegar, pero no sería muy inteligente y no me va a servir demasiado. Y a la vez, el martillo puede ser un buen martillo, puede ser un mal martillo. Es decir, que sea un martillo en sí mismo no me aseguro que sea de buena calidad. Capaz, antes de tener un martillo malo, puedo clavar el martillo, el clavo con otra cosa, con una zapatilla, ¿sí? Porque si tengo un martillo así que se va a romper, me va a servir más. Entonces, eso es para diferenciar que lo que vimos de la jerarquía de la evidencia no es una pirámide de calidad, porque a veces se confunden esos términos. Esa pirámide que vimos antes no es que es mejor un estudio que otro. Nos habla de los sesgos en el caso hipotético que estén ejecutados a la perfección, ¿sí? Pero el concepto que les quiero transmitir es este. Para una pregunta de investigación bien definida, eso es nuestro trabajo, definir bien qué nos estamos preguntando, el estudio adecuado, factible, bien ejecutado e interpretado. Les pongo un ejemplo. Yo en esta charla les pongo algunos ejemplos, sobre todo relacionados a la nutrición y al estilo de vida, porque es lo que más trabajo yo. Nos preguntamos, ¿cómo impacta una dieta vegetariana contra no vegetariana en el riesgo de infarto en gente sana? ¿Se puede hacer un ensayo clínico de esto? No. ¿Por qué? Porque en gente sana, sin factores de riesgo, joven, los tengo que seguir 20, 30 años para tener el evento, que en número suficiente tenga un evento.
esto es muchísimos años de seguimiento, necesitaría miles y miles de pacientes. ¿Cómo me aseguro de que coman una dieta vegetariana perfectamente y los otros no? ¿Yo les puedo dar la dieta a miles de personas por 20 años? Absolutamente impráctico, no sirve, sería un costo absolutamente privativo y otras cuestiones logísticas. Entonces, ensayo clínico, ahí arriba en la pirámide no me voy a ubicar nunca. Y si yo espero ese ensayo clínico, nunca voy a encontrarlo y nunca me voy a quedar con una respuesta satisfactoria a la pregunta. Y si estuviera ese ensayo clínico, tendría un montón de limitaciones. Así que yo tengo otras opciones. Otro diseño que me va a responder esa pregunta, capaz sea más adecuado a un diseño de cohorte prospectiva para responder esa pregunta, y usar evidencia indirecta. Ahora vamos a ver. Otro diseño son los estudios, por ejemplo, de cohorte prospectiva. Por ejemplo, uno de los tantos estudios sobre dietas vegetarianas de infarto, este es del EPIC Oxford, que nos habla de que en personas, estudio observacional, junto a muchos vegetarianos, decenas de miles y decenas de miles de no vegetarianos, los sigue a lo largo del tiempo, hace un buen análisis de confundidores y un buen ajuste multivariado, y vemos descenso del riesgo, en este caso, de enfermedad de cardiopatía isquémica de vegetarianos comparado con no vegetarianos. Pero es un estudio observacional. ¿Sí? Puede tener confundidores. Aunque hay herramientas muy buenas para controlarlos, puede haber confusión residual. Evidencia indirecta puede ser desenlace subrogado, es decir, yo sé que el colesterol LDL se relaciona de forma causal con el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Las dietas vegetarianas bajan el colesterol LDL. Entonces yo podría decir que bajan el riesgo de eventos cardiovasculares. Pero podría no ser así. Una dieta podría bajar el colesterol y aumentar la mortalidad en el largo plazo. ¿O no? No necesariamente es así. Es una pata de la evidencia. Yo no me puedo quedar solo con esto. ¿Qué otra evidencia tenemos? Gente que come más plantas es lo que les decía Rocío recién, alimentos vegetales integrales, versus los que comen menos. Y sabemos que esta gente, las que comen más plantas versus menos plantas, le va mejor. Pero no son vegetarianos, necesariamente. Pero bueno, va hacia esa línea. Población e intervenciones diferentes. Por ejemplo, la dieta mediterránea tiene 3 ensayos clínicos aleatorizados de que reduce eventos cardiovasculares. Acá se los pongo. Pero es la dieta mediterránea, no es dieta vegetariana, pero tiene muchos elementos en común. Por ejemplo, centrarse en alimentos de origen vegetal mínimamente procesado. Entonces, todo esto es para que ustedes entiendan que para responder una pregunta no hay una bala de plata en general, ¿sí? Y menos en estilo de vida. Hay que combinar diversas fuentes de evidencia porque cada fuente contribuye a su manera. La ciencia básica nos da mecanismos de acción, los estudios de intervención nos permite controlar los sesgos, los confundidores, hacer un efecto atribuible, es decir, establecer una relación causa-efecto, porque un ensayo clínico yo lo hago para eso, para eliminar cualquier otra variable que no sea la intervención, si está bien hecho, que muchas veces no está bien hecho. Y la epidemiología observacional me permite observar qué pasa en decenas de miles de personas por décadas. Un ensayo clínico difícilmente pueda hacerlo. Bien, y vamos a hablar un poco ahora de esto, de la P, porque nuestros ojitos siempre van hacia la P, ¿no? Y a esta P, a la P menor a 0,05. Vamos a tratar de refrescar algunos conceptos básicos de bioestadística que aprendimos en algún momento y capaz algunos lo hemos repasado, otros no. Y para eso necesitamos volver a la base del razonamiento estadístico. Cuando nosotros tenemos una pregunta de investigación en general, se reduce a una hipótesis nula, esto ya les debe sonar, a algunos les dará escalofrío recordarlo y a otros no, que no hay diferencia entre grupos y otro una hipótesis alternativa, que hay diferencia. Es eso. Y lo que tratamos de hacer normalmente es rechazar la hipótesis nula, es decir, probar que hay una diferencia. Por ejemplo, pruebo droga A contra placebo, quiero demostrar que la gente que recibió droga A le fue mejor, es decir, bajó tal parámetro o subió tal parámetro respecto al otro grupo. Eso es la diferencia. Ese es el ejemplo más típico. Por ejemplo, ¿hay diferencia entre colesterol de vegetarianos y no vegetarianos? Si yo agarro 10.000 vegetarianos y 10.000 no vegetarianos, no van a tener exactamente el mismo colesterol. Puede ser muy parecido, puede ser muy distinto, pero va a haber diferencias. Por una cuestión de variabilidad biológica, ¿o no? Siempre va a haber diferencias aparentes entre grupos. El tema es cuán probable es que esa diferencia sea simplemente por el azar o que sea una diferencia que representen dos poblaciones diferentes, como esto se estudiaba con dos campanitas de Gauss superpuestas y mientras más separaditas estaban, ¿sí?, era más significativa la diferencia. Entonces, si la diferencia es muy
la magnitud de la diferencia es improbable que se deba al azar, yo rechazo la hipótesis de nulidad y la considero, aceptaría, digamos, la hipótesis alternativa. Y esta probabilidad de cuán probable es que esto se deba al azar, nos lo da los test estadísticos, todos esos que se ven en la sección de estadística, de métodos y de análisis estadístico en los papers, que no hace falta que lo sepamos nosotros, porque todos nos dan la información similar, una P. Todo se termina en una P. Después, si nos queremos ya meter en el análisis estadístico, ya nos tenemos que meter más en detalle. ¿Pero qué es muy improbable? Bien, ahí está la P. La P es una probabilidad. Es una probabilidad de obtener el resultado observado, o al menos uno tan extremo como el observado, por causa del azar, si la hipótesis nula es cierta, o sea, si no hubiera en realidad diferencias, ¿sí? Y se expresa como una fracción de 0 a 1. La P es muy pequeña, no quiere decir que es poco probable obtener el resultado observado si no existiera ninguna diferencia entre grupos, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo la P, nada más. Si la P es muy pequeña, se rechaza la hipótesis nula. ¿Pero qué es muy pequeña? Y ahí viene. El famoso alfa, que es el nivel de significación, es el valor a partir del cual rechazamos la hipótesis nula con confianza suficiente, ¿sí? En ciencias biomédicas normalmente usamos 0,05, a veces no, a veces usa menos. Cuando se hacen múltiples comparaciones hay que ajustar este número. En análisis de no inferioridad a veces se toma una P más alta. Pero normalmente 0,05, ¿sí? Es decir, que aceptamos la probabilidad de rechazar erróneamente la hipótesis nula, es decir, de decir que hay diferencias cuando no las hay, esto se llama error tipo 1, hasta en el 5% de las veces que repitamos el estudio, ¿sí? Esto es lo que nosotros entendemos como estadísticamente significativo, ¿ok? Y mientras más pequeño sea el valor de P, menos probabilidad de equivocarnos. Pero algunas cosas, esto seguramente ya lo saben o lo están repasando, pero seguro lo aprendieron en algún momento. Podría haber una diferencia entre los grupos y que no se haya detectado, ¿sí? Puede ser por el azar, por limitaciones del estudio. Y no rechazar la hipótesis de nulidad, o sea, una P no significativa, no implica afirmar que sea cierta. Si la P no me da, no quiere decir que no hay diferencias. Simplemente quiere decir que yo no la pude detectar en ese estudio. ¿Ok? Algunas consideraciones. La P no me dice si es verdad o no lo que estoy viendo. Y esto es un error muy frecuente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la P no me dice nada de cómo estuvo diseñado el estudio, de los sesgos, de la calidad de las mediciones, de otra evidencia, de que el análisis estadístico esté bien hecho. La P no puede sustituir. Si la P da, bien que nosotros hacemos el análisis y dice, nos dio, bárbaro, bueno, eso no quiere decir que sea verdad. Miren este ejemplo, un ejemplo muy pavo, pero por ahí nos va a servir. ¿Hay diferencia entre la altura entre los vegetarianos y no vegetarianos? Bueno, vimos un estudio de 60 personas y llegamos a la conclusión de que los vegetarianos eran más altos que los no vegetarianos, con una significancia estadística. Los vegetarianos son esto y los no vegetarianos son esto. ¿Son verdaderos los resultados? Sí, son verdaderos, no son inventados, pero hay un claro sesgo de selección en el estudio. Está absolutamente sesgado esto. ¿Me sirve este estudio? No sirve para nada. ¿Y la P sirve? ¿Qué me importa la P? No sirve el estudio, está mal hecho. No sirve para responder la pregunta, al menos. ¿Se entiende? Es un ejemplo pavo, pero para que dejemos de ver solo la P, ¿sí? Y en relación a la P, también pensamos que cuando la P es muy chiquita, el resultado es muy importante. Y no siempre es así eso. Porque puede ser clínicamente insignificante. Si yo tengo un grupo que tiene colesterol de 202 y otro que tiene 204, y la P me da muy significativa, esto puede pasar. Con muestras muy grandes, las diferencias se hacen chiquitas, se hacen estadísticamente significativas. Yo tengo 10.000 personas en cada grupo, puedo ver esto. Si ustedes ven papers de estallos grandes, lo van a ver. ¿Es importante esto en la clínica? Que tenga 202, 204, es lo mismo. Esta diferencia, es casi el margen de error en un laboratorio. Entonces, ¿es estadísticamente significativa? Sí. ¿Es clínicamente significativa? No. Ojo al piojo con eso. Bien, y vamos a hablar de algunas cositas más. Ya cerramos el tema de la P. Esto es algo un poco más fácil de comprender. Capaz el tema de los efectos relativos absolutos. Vieron que nosotros vemos en los papers muchas veces reducción del riesgo relativo de 25%, 30%, y vemos cómo se separan las curvitas y todo eso, que está muy bueno ver eso. Pero tenemos que entender dos cosas en relación a los efectos relativos. Una gran diferencia relativa
puede ser clínicamente irrelevante. Y les voy a dar un ejemplo también muy pavo, ni siquiera médico. Si yo les digo, tengo un negocio y les hago a todos ustedes el 50% de descuento, pero tienen que venir a Rosario, ¿qué me van a preguntar? ¿Qué quieren saber de mi negocio? ¿Qué vendo? Porque si yo vendo caramelos, salvo que tengan un mayorista de golosina, no se van a venir a Rosario. Pero si yo vendo computadoras, les aseguro que ya están sacando el pasaje, si les dejo la compu a mitad de precio. Entonces, va a depender del valor de cada producto que sea importante la diferencia o no. Otro ejemplo más aplicado a la medicina. Redes sociales, sal del Himalaya. Yo les digo, y no les estoy mintiendo, la sal del Himalaya tiene 7 veces más calcio, 15 veces más potasio y 32 veces más magnesio que la común. Vamos a comprar sal del Himalaya. Cuando yo analizo la sal del Himalaya, veo que en 5 gramos de sal me aporta 13 miligramos de calcio, 12 de potasio, 13 de magnesio, 0,3 de hierro, o sea, nada. Es importante eso, porque tiene tan poco que tener 7 veces más de poco es un poquito más. ¿Sí? Nos venden mucho humo con esto. Y otra cosa, para el otro lado, reducciones pequeñas en el riesgo relativo, que parecen insignificantes, pueden traducirse en un gran beneficio. Por ejemplo, gente que sabe mucho de evidencia hizo un consorcio que se llama NutriRex y analizó la evidencia de la carne roja, procesada y no procesada, en el riesgo de múltiples enfermedades. Y ellos que saben mucho de evidencia concluyeron que la reducción en términos relativos del riesgo, por ejemplo, de infartos con reducir el consumo de carne roja era muy bajita, más o menos de 1 cada 1000 personas. Yo digo, bueno, pero por ejemplo en Inglaterra hay 1,8 millones de diagnósticos por año de enfermedad cardiovascular. Eso se traduce en casi 11.000 casos menos al año, solamente con una medida muy chiquita, que es reducir el consumo de carne roja. Parece muy pequeño el efecto, pero y esto lo vemos con la vacunación es el ejemplo más común de esto, ¿no? Cuando vimos como el COVID, cuando estaba estallado todo con el COVID, que afectaba gravemente a un porcentaje muy chiquito, pero de todo el mundo. Entonces se saturaron las terapias. Yo lo vi eso. Yo me tuve que ir a atender gente en terapia y soy cardiólogo. Fíjense que solamente reducir el 1% el riesgo cardiovascular podría prevenir 25.000 casos de enfermedad cardiovascular. O sea, cuando es muy prevalente la condición, cuando nos pasa a muchos, las reducciones chiquititas son importantes. Y la nutrición ahí, los riesgos relativos que son pequeños en nutrición, ahí cobran un rol, porque son toda la vida y acumulativos. Bien, ya vamos hacia el final de la presentación. Les voy a hablar de estudios secundarios, que son lo que más leemos en general, que son revisiones, ¿no? Revisiones, guías, metaanálisis. Salvo que seamos muy especialistas o que nos querramos meter de lleno, no leemos tanto estudio primario. Solemos leer revisiones o guías o consensos o resúmenes. Las revisiones son muy valiosas. Nos ayudan a jerarquizar la evidencia, a recopilarla, a actualizarla. Pero tengamos en cuenta que hay varios tipos y la de mayor jerarquía es la sistemática, ¿sí? Que sigue un protocolo específico para que no sea, que yo no seleccione a mi piacere los estudios que quiero incluir, ¿sí? Tiene que estar documentada la estrategia y demás. Hay otras revisiones que pueden estar buenísimas, pero ocupan un nivel más bajo en la jerarquía de evidencia porque la selección es manual. Por ejemplo, este tipo de revisiones que está lleno, y como es fácil, digamos, lo puedo hacer desde mi casa en pijama, una revisión, es fácil hacer revisiones, entonces se hacen mucho. Esta es una guía, una revisión narrativa de profesionales de dietas basadas en plantas. Está buenísima, pero yo la miro con una alerta, porque me sirve para esto, para conocer estudios actualizados, la opinión de profesionales, que yo los conozco, porque estos nombres yo sé que son... puedo apuntar acá, me dijeron. La mayor parte son del mundo plant-based, pero yo sé que va a tener cierto sesgo. Entonces, está bueno escuchar otras voces también, ¿sí? Las revisiones sistemáticas, como las que hace el grupo Cochrane, o cuando dice revisión sistemática, ven que dice Systematic Review, son más confiables, son de más jerarquía, porque pueden estar mal hechas también, ¿sí? No habla de la calidad. Los consensos, por ejemplo, los que hacemos de la Sociedad de Cardio, son consensos, no tienen una metodología prolija. Las guías de práctica clínica sí, por eso es bueno ver la metodología. Las guías de práctica clínica no es lo mismo que un consenso, ¿sí?
Y están los metaanálisis, que es esta técnica para agrupar muchos estudios muchos estudios pequeños como si fueran uno grande. Esa sería la idea detrás del metaanálisis, ¿sí? Esto es el objetivo original del metaanálisis, fue ese, agrupar muchos estudios pequeños con bajo poder estadístico para poder sacar una conclusión como si fueran uno más grande. Se imaginarán que eso tiene varios problemas, porque los estudios tienen que ser razonablemente parecidos, si no yo estoy mezclando todo, ¿sí? Y siempre un metaanálisis se acompaña de una revisión sistemática, ¿sí? Siempre. La revisión sistemática puede ser sin metaanálisis, pero los metaanálisis siempre se acompañan de una revisión sistemática. Y esto es lo que les decía, tiene que ser más o menos parecido en población, en metodología, no van a ser exactamente iguales, pero si los estudios son muy distintos, y esto se ve, créanme, hay estudios que son muy diferentes, si ustedes son expertos de una rama y leen un metaanálisis de eso, busquen los estudios, siempre hay una tabla de resumen de estudios, y búsquenlos, seguro los conocen si son especialistas en eso. Y es importante porque ahí van a empezar a ver que se hace mucha chanchada en los metaanálisis, ¿sí? ¿Cómo se leen? Muy básico, esto seguro ya lo tienen que saber. Hay distintas formas de metaanálisis para distintos tipos de resultados numéricos, resultados dicotómicos. Pero normalmente se expresa una media y los intervalos de confianza con los dos bigotitos, ¿sí? Y cada estudio ocupa un renglón. Este es un estudio, 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 y este es el resumen de todos los estudios, ¿sí? El diamantito es lo que me da el resumen. Y esta es la línea del no efecto, el 1, el no efecto. Si está de un lado o al otro y los extremos del diamante no tocan el 1, el resultado es estadísticamente significativo. Normalmente, si está de la línea del no efecto a la derecha, es negativo para la intervención. Y si está a la izquierda, es a favor de la intervención. A veces no es así, por eso siempre hay que leer la codificación. En general, ¿sí? La evidencia yo la puedo integrar, no solo en metaanálisis, sino en cuerpos de evidencia. Esto es lo que nosotros nos basamos, en cuerpos de evidencia. En muchos estudios de distintos tipos, algunos son metaanálisis, otros son estudios primarios, observacionales, intervención, todo lo que vimos. Y hay clasificaciones, muchas, la más conocida es GRADE. ¿La conocen? ¿La sintieron nombrar a GRADE? GRADE es un sistema protocolizado, no es el único, pero es capaz el más utilizado, que nos da la certeza de los cuerpos de evidencia, eso hace. ¿Sí? ¿Cómo se lee esto? La certeza alta es que estamos muy seguros de que los resultados sean correctos, la moderada bastante seguros, la baja tenemos una seguridad limitada y la muy baja no estamos nada seguros, ¿sí? Acá es lindo esto porque hace unas analogías judiciales y demás. ¿Por qué es importante saber esto? Porque van a ver este tipo, esto se llama tablas SOF, que son tablas Summary of Evidence, tablas de resumen de evidencia. Fíjense, dice, dieta baja en carbohidratos en comparación con dieta hipocalóricas balanceadas en carbohidratos para personas con sobrepeso o obesidad. Te dice la diferencia que hubo, ¿sí? En promedio 1.07 kilos, una certeza moderada, o sea que tenemos bastante confianza, y nos da algún comentario. Esto es manual, tampoco lo hace una máquina infalible, lo hace un grupo de personas entrenadas, hay que recibir capacitación para hacer grade, ¿sí? Pero bueno, esto es hoy por hoy la forma más protocolizada que tenemos. Y ya para terminar, les voy a dar un sistema que nos sirve para entender no solo un paper cuando lo leemos, sino también para presentarlo y también para investigar una pregunta, que es el sistema PICO, que lo sintieron nombrar seguramente también. El sistema PICO, que puede estar ampliado, PICOTS a veces se le dice cuando se le agrega el tiempo al estudio, es un acrónimo que nos habla de lo que tenemos que ver cuando hacemos una pregunta de investigación y lo que tenemos que buscar en los estudios para organizarnos mejor. La población, la intervención, si es un estudio observacional, va a ser la exposición más que la intervención. El comparador, ¿contra qué se lo comparó? Si es que hay un comparador, puede haber estudios que no tengan una rama control o comparador. ¿Qué desenlace se analizó, el outcome? ¿En cuánto tiempo y qué tipo de estudio? ¿Sí? Y siempre nos conviene hacer esto. Organiza mucho la cabeza hacer esto. Créanme. Por ejemplo, mi pregunta es, ¿se afecta la glucemia en personas con diabetes según coman más o menos fruta? ¿Cómo tradujo esta pregunta PICO? La población es personas con diabetes, la intervención es más fruta, el comparador es menos fruta, después tengo que definir qué es más fruta y menos fruta.
Pues yo puedo comparar 3 frutas contra 2 frutas o 10 frutas contra 0 frutas. No va a ser lo mismo el resultado. El outcome es la glucemia. ¿En cuánto tiempo? Al menos 2 semanas. Esto me puede servir para buscar la pregunta, por ejemplo. Y a mí me sirve mucho para hacer presentaciones. Por ejemplo, esto es un trabajo, no importa cuál es, de dieta mediterránea. Me sirve cuando ustedes presentan un paper, es muy útil esto, es muy claro para ustedes. Aunque no conozcan el paper, yo les digo, fueron 1002 pacientes con enfermedad coronaria, se les dio una dieta mediterránea y se la comparó con una dieta baja en grasas y se evaluaron los eventos cardiovasculares. ¿Ven qué claro que es? ¿Y en cuánto? En 7 años. Es muy lindo, fácil de ver. Después uno puede poner el grafiquito. ¿Sí? Lo último, yo personalmente, Ariel, ¿cómo les recomiendo leer un artículo? Primero leer el título, obviamente, eso nos permite ver si estamos interesados. Leer el abstract. El abstract es el resumen del artículo. Muchas veces siempre está muy resumido. Si nos interesa avanzamos. Y después ver los materiales y los métodos. Porque recuerden el ejemplo muy burdo que yo les puse de la altura con los basquetbolistas y todo. A veces uno se encuentra cada bestialidad en los materiales y métodos que ni siquiera vale la pena leer los resultados. Y lo que nos falta a todos es tiempo. Cuidemos nuestro tiempo. Aprender a leer críticamente la evidencia científica nos permite aprovechar mejor el tiempo, comunicar mejor los resultados y ser más eficaces. Y además entender mejor para nuestra práctica. Como les comentaba Carlos, yo tengo un curso donde desarrollo mucho más esto. Está orientado sobre todo a estudios de nutrición, pero la verdad que sirve para todas las ramas biomédicas. Les dejo un código por si lo quieren aprovechar, que tiene un descuento, por la amabilidad que tuvo ahí de invitarme Carlos. Así que si después lo quieren, lo pueden escanear ahí. Y para terminar les dejo una frase que me gusta en relación a esto, es que la ciencia está construida con ladrillos, como una casa, como una casa está construida con ladrillos, pero un conjunto de hechos no es ciencia, más que un conjunto de ladrillos es una casa. Les agradezco la atención y espero les haya servido. Bueno, excelente, Ariel. La verdad que muy bien. ¿Alguna pregunta para el doctor? No sé si es un tema tan preguntable. No, es difícil, pero bueno. Te puedo hacer una pregunta a Ro también, que quedó ahí. Es disparador de muchas cosas. Como hablamos durante todo el Congreso, AIBA quiere y necesita que investiguemos y que estudiemos y que avancemos. Y este es un buen puntapié para la investigación, la búsqueda de información y demás, y no equivocarnos en el camino. Nuevamente muy agradecidos a los dos. El doctor, recuerden, es el presidente de la Sociedad Argentina de Medicina del Estilo de Vida, SAMEB, que dicta el posgrado, el diplomado y otras diplomaturas también relacionadas con medicina de estilo de vida. Así que los invito a entrar a la página y a seguirlos. También Ariel publica muchas cosas en sus redes. Así que, bueno, para mí fue un placer. Espero que para ustedes también.